En este día, Luisa, ¿cuál fue el mayor milagro que Dios hizo en tu vida? Mis hijos, el mayor milagro, de verdad que sí. Porque yo desde mi adolescencia intentaron extirparme mis ovarios. Y ya al fin, cuando me caso, recuerdo que estoy operada de un seno, porque tenía células muertas cancerinas. ¡Wow! Dios mío, Dios. Un milagro en ti. En el pueblo de Dios y también en el mundo secular hay una gran controversia de lo que es un adorador y lo que es un artista. En el día de hoy tenemos la oportunidad de disfrutar, deleitarnos de la historia con la historia de una gran adoradora, donde ella nos va a contar cuáles fueron las marcas con las cuales se identificó en cada proceso para llegar a la adoración. Adelante, amada. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Luisa María. Gracias, Tania, por la invitación. Tania, este tema de un adorador. El adorador no es más que aquel que ofrece reverencia a Dios. Hay una gran diferencia de un cantante y un adorador. El cantante en sí lo que hace es transmitir prácticamente emociones a las personas, dependiendo de la situación de problema que ellos muchas veces se encuentran. El adorador entiende a quién está exaltando, entiende cuál es su llamado. O sea, algo que yo hacía antes, ya yo no lo voy a hacer aquí. Ya yo no lo voy a hablar simplemente a la mente de la gente, sino que mi adoración será una adoración grata que va a conectar primeramente para Dios y para bendecir otras vidas. ¿Cuáles son esas marcas? Más que marca, hubo una persona que la pagó totalmente, esas culpas que yo tenía. ¿Qué provoca una marca en un adorador? Esos procesos que muchas veces Dios va a permitir en tu vida para que tú aprendas a conocerle. ¿Tú consideras que tienes marcas? ¿Tú consideras que ha pasado por muchos procesos? Sí, lo he pasado. Tal vez no tengas marcas físicas que no sean tan visibles, pero hay muchas marcas que muchos adoradores hoy en día que tienen. Hay adoradores que se han quedado incluso estáticos en el mismo lugar porque esas marcas lo que han hecho que han endurecido su corazón y muchas veces no han crecido, o sea, se detuvieron. Otros hemos entendido el llamado y hemos creído en lo que Dios nos ha dicho a nosotros y hemos crecido. O sea, esas marcas no han sido la causa para nosotros no avanzar. Al momento de tú darte cuenta que Dios quiere utilizarte en lo que es la adoración, ¿cómo tú reaccionas? Realmente me di cuenta que Dios me quería usar. Por ejemplo, cuando me tocaba, por ejemplo, una participación, yo veía el mover de Dios, pero son cosas que realmente no quería, o sea, que no entendía tampoco, y no quería palpar esa parte porque no entendía. O sea, al tú estar cantando una adoración al Señor, tú ves manifestaciones de Dios a través de eso. Son cosas que para ti, tú decías como, ¿qué es lo que tengo? O sea, que estoy produciendo, aunque tú sabes que eso que está pasando no viene de ti, sino viene de Dios. Tú has dicho algo clave, que la adoración genuina viene directamente desde un corazón contrito y humillado. Ahora bien, hay personas, adoradores, que se suben al altar para hacer X pantalla, fluyendo, aparentar que tienen gracia de Dios, que Dios lo está usando, y hacen un espectáculo. ¿Cómo tú le llamarías a esas personas que utilizan el altar para, ¿cómo te explico? En el aspecto de querer poner tarifas, de querer aparentar, de que Dios lo está usando, de querer minimizar el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo tú le llamas a este escenario? Bueno, primeramente la misma palabra de Dios dice que Dios anda buscando tales adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde la persona le han dado como un círculo, o sea, ha tratado de
de ¿cómo es? La palabra Mercadear. exacto, mercadear la palabra de Dios, el talento que Dios te dio. Cuando Dios dice que Él anda buscando verdaderos adoradores, es porque hay gentes falsas. Hay gente que ha perdido totalmente su esencia. Hay gente que totalmente se han desconectado de lo que Dios le ha dado. O sea, entiende que eso que ellos tienen de parte del Señor ya no es suficiente para adorar al Señor. Ya hay que venderlo. Y lamentablemente lo que Dios a ti te dio, Tania, es para glorificarlo a Él. Y por tanto no tiene precio. Ahora bien, tú me estás hablando de que hay un camino de por medio en lo que es el proceso de la adoración. Pero hay algo. Dios te sacó de un lugar bastante oscuro, donde tú luego identificaste tu ministerio. O sea, tú identificaste lo que es la adoración, que es un estilo de vida. O sea, el adorador vive adorando en todo tiempo. Yo quiero que tú nos expliques de dónde Dios te saca y cómo tú te haces amiga del Espíritu Santo para trascender, para ser utilizada en los escenarios como tú estás siendo utilizada de parte de Dios. Bueno, la Biblia dice que lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Yo vengo de un sector llamado La Ciénaga, en un lugar, nací en un lugar bien precario, con muchas necesidades. En aquel mundo mío secular, pues yo cantaba, bailaba y así sucesivamente. Y te digo a ti que verdaderamente Dios no se equivoca en sus hermosas palabras cuando Él dice que de lo vil, lo que la gente desprecia, lo que la gente entiende que no vale nada, Dios hace cosas extraordinarias. ¿Y qué te puedo decir a ti? El Señor llegó a mi vida en el momento indicado, donde yo pensé que realmente yo era un accidente, donde yo pensaba que mi vida totalmente no tenía sentido, pero Dios se encargó de dárselo inmediatamente que Él trató conmigo personalmente, porque fue un llamado que no hay palabra para yo expresarlo. Cuando Dios te llama, ¿qué es lo primero que tú dejas? O sea, es un llamado, ¿qué dejo? Prácticamente todo. O sea, dejo de cantar para el mundo aún teniendo ofertas, porque inmediatamente que tomo la decisión de aceptar al Señor, tengo oferta, donde una persona se me acerca y me dice, si desiste, o sea, si no sigue a Cristo, yo me encargo de proveerte para que grabes. Pero tú me hablas de oferta. Llegaron Claro. ofertas sexuales donde te propusieron vender el cuerpo, Económicamente. Oferta económicamente. fumar sustancias ilícitas, consumir sustancias ilícitas. Tuve la oportunidad, pero a mí Dios me guardó. Entonces, en el momento que tú cantabas, tú llegaste a tocar una puerta para grabar tu canción. ¿Y qué sucedió la primera vez que tú llegaste a ese medio? El medio que te estoy relacionando ahora mismo era cuando yo no era cristiana. Sí, claro. Sí. Te decía que tuve la oportunidad, pero la rechacé inmediatamente que servir al Señor, porque las oportunidades no llegaban. O sea, mientras yo estaba en el mundo, esa oportunidad que yo anhelaba no llegaban hasta que yo decido servir al Señor. Tú teniendo tus canciones escritas, pero ¿qué exaltaba tu canción? O sea, las canciones que tú escribías. Canciones que estamos escuchando en el día de hoy, que alimenta el ego, que amarga a la gente. O sea, canciones almáticas. Exactamente. ¿Cómo llega el Espíritu Santo a tu encuentro? ¿Cómo ustedes se encuentran? ¿Cómo tú te haces amiga del Espíritu Santo? ¿Cómo le conozco? Exacto. Bueno, como te decía, inmediatamente ya que Dios me llama, hace el llamado, pues como dice la misma palabra del Señor, ese primer amor, cuando tú te enamoras, es algo que tú quieres pasar tiempo con esa persona que tú amas. Tú no te quieres desconectar de esa persona, porque tú sientes que inmediatamente te desconectas, te hace falta. Y eso pasaba conmigo. A medida que yo me acercaba al Señor, 1 hora, 15 minutos, 20 minutos para mí no era suficiente. O sea, hasta ir a predicar en las calles, hablar, poder orar por una persona, para mí eso era demasiado, sin merecerlo. Cuando Dios te llama, tú me dijiste fuera de cámaras que recibiste muchas persecuciones. Mencióname cuáles fueron. Bueno, una de esas persecuciones fueron la parte de que yo no sabía cantar. Tú no vas a llegar, tú no tienes los recursos. También fui lamentablemente acosada por personas. O sea, nosotros los cristianos vivimos muchas situaciones
que aparentemente tú piensas que tú no lo vas a ver en el Evangelio. Tú sientes que te hirieron, que te maltrataron. Todo aquel que tiene un llamado de parte del Señor, es una de las partes de la aprobación, ese desprecio, ese rechazo, ese maltrato. Entonces es que entra la frase, te desafío a crecer en todo tiempo y en todo terreno. Exactamente. Ahí es donde el Señor te lleva al Getsemaní, a prensarte, a sacarte completamente esa esencia para poder ser utilizada conforme a su voluntad. Exactamente. Entonces, ¿tú sientes actualmente que el Señor terminó contigo o que aún falta más? Aún falta demasiado, falta. Porque yo te puedo decir que Dios ha estado preparándome. He visto una preparación. O sea, todas las cosas que Él ha permitido de proceso ha sido preparación. ¿A qué tú le llamas proceso? Procesos, por ejemplo, un ejemplo simple, una persona que tal vez no pueda controlar, por decirlo así, la ira, Dios te va a procesar, te va a permitir situaciones para cambiar tal vez el carácter que tú tienes. Tal vez tú tengas problemas de miedo o de depresión. O sea, hay situaciones que Dios te va a permitir que tú pases. Tú me Hacerte dijiste fuerte. que tú no sabías cantar. ¿Cómo el Espíritu Santo te enseña a Que me cantar? decían que yo no sabía cantar. Exacto. ¿Cómo el Espíritu Santo te convence de que esa voz le pertenece al reino de Dios? Bueno, me convence en una ocasión, no siendo cristiana, te decía, fui a grabar un estudio y un chico me escuchó cantar y me dijo, ¿tú eres cristiana? Y yo le dije, la palabra que yo le dije fue, Dios me libre. Pero luego le pregunté, ¿por qué tú me haces la pregunta? Porque tú cuando cantas hay algo diferente en ti. Wow, Dios mío, la gracia te acompañaba desde antes de tu nacer. ¿Qué fue lo más impresionante que sucedió cuando esa madrugada el Espíritu Santo tocó tu puerta y empezaste a escribir la canción Como Águilas? Bueno, la canción de Águila, como te decía, primeramente a Dios la gloria. Esa canción de Águila surge realmente por una palabra que Dios me dio a través del pastor Manuel Encarnación. Qué bueno que muchas veces Dios nos pone personas que pueden ver el ministerio que tú tienes o lo que tú portas y te puede incentivar a crecer. Decir, óyeme, te has enfocado solamente en un solo lugar, pero tú tienes más que dar. Y recuerdo con una palabra que él me dijo, eres un águila entre gallinas. Wow, Dios mío, el pastor discernió el contexto. Sí, y para mí yo lo visualizaba de otra manera, como tan pequeña sois, o sea, no tengo nada, pero después entendí esa palabra. Lo que hice fue que empecé a trabajar, a investigar, o sea, ¿qué me hacía falta? ¿Qué tenía que lograr? Por ejemplo, Dios a ti te dio un talento. Tú tienes que trabajar y cultivar tu talento. Entonces, la canción de Como Águila surge de ahí. Recuerdo que una noche le decía al Señor que me dijera el significado, o sea, que me diera la sabiduría para poder interpretar. Dentro de las letras, Como Águila subía a las alturas. O sea, entré a la guarida a cambiar el plumaje. Mis ropas viejas. Dios mío, pero detállanos eso. Y no tanto eso, o sea, esa es la parte que te voy a decir. Inmediatamente que me dé esta palabra, yo empiezo a escudriñar, o sea, a profundizar por qué. La diferencia entre una gallina y un águila. Y empecé a profundizar y me di cuenta que hay una gran diferencia entre ellos dos. El águila prácticamente es alguien que tiene visión. Claro. Y realmente el pastor estaba viendo eso en mí. Incluso hay personas que están a tu alrededor que pueden ver cosas grandes que tú tienes de parte de Dios. Y hay otros que están cerca, tampoco que lo noten y lo ven. Y recuerdo que una noche el Señor me puso ese nombre, Como Águilas. Y yo decía, ¿cómo así? Bueno, a medida empecé a orar, a buscar al Señor, a acercarme a Dios. Y verdaderamente muchas veces intenté levantarme. Por eso dice, hoy me levanto. Porque muchas veces intenté levantarme, pero no podía. Volvía. Es que no es con tu fuerza, es con la fuerza que viene de parte de lo alto. Muchas veces nosotros tenemos proyectos, muchas veces nosotros trazamos el plan, pero el plan viene del Espíritu Santo y lo desbarata, porque es que no es humano, es celestial. Y cuando Dios abre puertas, escúchame bien, nadie la puede cerrar. Lo que ha sucedido contigo, esa canción, el Espíritu Santo toma tu mano, tú comienzas a plasmarla. Cada proceso que tú viviste en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud,
Si tú te pones a leer la canción, si tú te pones a analizar la canción, te vas a dar cuenta que es tu proceso de vida resumido. Exacto. Y todo aquel que ha pasado, que se ha sentido en depresión, en tristeza, en angustia, rechazado, menospreciado, señalado, y escucha esta canción, se siente identificado. Porque es una canción escrita desde el cielo, entregada en tus manos, con la voz de guerra que tienes, ¿para qué? Para romper todo designio de las tinieblas aquí en la tierra. Cuando el Espíritu Santo te adentra a lo que es esta visión de cómo águilas, entras directamente en creerte el proyecto o empiezas a poner excusas, a procrastinar. Lo dejo para mañana, lo dejo para después. Tengo miedo a tocar esta puerta. ¿Cómo sucede? Bueno, ese es el detalle. Inmediatamente, como te decía a ti detrás de cámara, yo hice un pacto con el Señor. Yo le decía al Señor que hasta que Él no me permitiera culminar con mi carrera, yo me iba a enfocar en Él, no importando que me dejen sin pluma, no importando que me dejen sin nada, pero yo me iba a arriesgar. Entonces, inmediatamente que termino mi carrera, pues tomo la decisión de hacer la voluntad que es esta, de lanzar mi primer tema. Esta canción, Tania, como te explicaba, como tú decías, es un resumen de mi vida. Muchas veces intenté, hacía programas de lo que quería, del proyecto, pero caía. Los rumores de la gente. Tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, no hay forma, nadie te va a ayudar. Y verdaderamente no tenía los recursos humanos. Pero había una palabra que ya Dios había dado la palabra, de que Él inició la obra y la iba a terminar. Pero muchas veces la duda viene a tu mente. ¿Cómo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Recuerdo que una noche el Señor me dio esta visión y me mostraba cómo esta canción iba a llegar a millones de personas. Tal vez hoy yo no esté viendo los resultados, pero va a llegar el momento que yo lo voy a ver. En el nombre de Jesús. Y esa palabra, como águila, le está diciendo a ti joven, a ti mujer, que así como yo traté de levantarme 7, 9, 8 veces, 10, y no lo intenté humanamente, cuando tu fuerza totalmente se agote y que tú sientas que no puedes más, Dios va a decir, no, ya no pueden mi sierva, mi hija, ahora yo te voy a levantar. Y sentí esa noche que Dios me levantó. Cuando tú adoras, ¿qué tú sientes? Cuando yo adoro, es algo que... Tú sientes que ¿Qué sucede cuando tú adoras? Óyeme, Si tú no adoras, ¿qué sucede? Cuando tú adoras, ¿qué sucede? mira, explicarte de esa forma no sé cómo empezaría. Porque es algo que inmediatamente yo empiezo a adorar al Señor. Yo me olvido de quién yo soy totalmente. O sea, no existe Luis ahí en ese momento. Yo siento algo tan fuerte, un poder de Dios tan fuerte que yo no sé explicarlo. Y pongo a disposición mi boca para que Él haga lo que tenga que hacer. ¿Cuál es la estrofa que más confrontó tu vida de Como Águilas? Si puedes entonarla. La que más me confrontó cuando dice, cuando pases por el fuego. La parte que dice, cuando pases por la llama no te ahogará. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Esas fueron las palabras que realmente es la que me tiene hoy de pie. O sea, hay momentos, Tania, que el fuego, tú vas a pensar que te va a consumir totalmente, que el agua te va a ahogar, pero en el agua, en el fuego, yo vi a Dios obrar. ¿Me entiendes? Entonces, es una parte que debemos seguir creyéndole al Señor, que Él seguirá haciendo y que Él siempre va a estar en cada circunstancia, en cada proceso. Es duro tú pasar por procesos donde sientes que el Espíritu Santo no está ahí, pero es más duro pasar por procesos donde tú sientes que ya se acabó todo, que ya el Señor no te va a usar. Han llegado procesos a la vida de Luisa donde se ha sentido empujada con violencia por parte de alguien que ella ama o de alguien de su círculo. Claro que sí. Claro que sí, uno de esos procesos es mi hija.
Tú sabes que cuando Dios te da una promesa, tú tienes que creerla y cumplirlo con el llamado que Dios te dio. Hay una parte, creo que en el Salmo 138, que habla de que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú sabes que el ministerio, tu primer ministerio, obviamente si tú eres casada, Es tu casa. y yo me veía muy amenazada con eso mismo, porque la misma gente empezaba a cuestionar, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y yo recuerdo una palabra que Dios me dijo, fui yo quien te di tus hijos y yo me encargo. Yo le digo, como tú me lo diste, tú te encargas. Obviamente, todo lo que tú vayas a hacer, tiene que tener un equilibrio. ¿Qué tú opinas de la gente que descuida su casa para estar en el ministerio? Que tiene un gran desorden, lamentablemente. Tiene un desorden y Dios es un Dios de orden. Tiene que tener un orden porque tu primer ministerio es tu casa. Y si tu casa no está ordenada, la casa de Dios, tu ministerio, va a haber un desorden. O sea, que yo como predicadora, como adoradora, yo no puedo irme 5 o 6 días y abandonar directamente mi hogar. Fue Dios que me llamó, Dios que ponga orden en mi casa. Tania, peor, a veces hay adoradores o predicadores, por decir así, que saben que tienen que cumplir con su rol. Por ejemplo, para yo venir para acá o cualquier actividad, tú puedes estar segura que mi casa está organizada. Tú dices, ¿en qué consiste esa organización? Yo hago hasta cena para trasladarme a un lugar. Dejo mi casa organizada. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo abrirle brecha a Satanás. Yo estoy ministrando la palabra del Señor. Pero mis hijos, mi familia tienen que estar seguros. Tienen que estar tranquilos. Entonces, lamentablemente, estamos viendo un alboroto. ¿Por qué es un alboroto? Porque queremos reflejar algo que no somos. ¿Qué tú opinas de los adoradores que se suben al altar a aparentar una cosa arriba y debajo tienen doble vida? Que están mal y que necesitan arrepentirse. La Biblia habla de eso mismo, que es mejor estar frío o caliente. Santiago, ¿Sabes por qué? Porque el que está tibio, Dios lo vomita. de una llave no pueden manar dos aguas, o sea, dos tipos de agua. Si tú estás frío, estás frío. Si tú estás caliente, caliente. No queremos tibio en esta vuelta. Entonces, le estamos hablando, le estamos haciendo un llamado a todo aquel que sirve. Ese don no es tuyo, ese don le pertenece a Jehová. Entonces, en este día, Luisa, ¿cuál fue el mayor milagro que Dios hizo en tu vida? Cuéntanos, ¿cómo fue que sucedió todo? Mis hijos, el mayor milagro, de verdad que sí. Porque yo desde mi adolescencia intentaron extirparme mis ovarios. Y ya al fin, cuando me caso, recuerdo que estoy operada de un seno, porque tenía células muertas cancerinas. ¡Wow, Dios mío, Dios! Y yo recuerdo que antes de operarme, yo me entré, como le decimos nosotros, en un encierro de 4 días en ayuno. Y fue con el propósito de que Dios me operara, porque yo creo en los milagros de Dios. Tú tienes los resultados que te dijeron que tú tenías cáncer, o sea, que tenías inicios de cáncer. Puede ser que lo tenga guardado, pero tengo las evidencias de 2 operaciones. Como te explicaba, Tania, me encerré y la respuesta que yo quería escuchar, yo no la escuché. La respuesta de Dios fue otra. Yo te voy a dar 2 hijos en mi tiempo, pero yo fui operada. Antes de tú recibir esa respuesta de parte de Dios, ¿tú perdiste algún embarazo? No. Todavía no tenía hijos todavía. Eso fue 2013, todavía. Pero tú perdiste embarazos. 2014, perdón. Después que tú tienes tus 2 hijos, ¿tú pierdes embarazos? Antes de tener mis 2 hijos. ¿Cuánto perdiste? 3. Wow. El milagro venía en camino. No te desesperes, que tu milagro viene de camino. Entonces, que a Dios hay que creerle ciegamente. Hay que creerle. Cuando Dios te da una palabra, debe creerla. Entonces, como te decía, Dios me dijo que en su tiempo me iba a dar 2 hijos. Tú te viste en un proceso de muerte trágico. Bastante. Es tan tal que mi primera barriga fue 2014 y mi bebé tenía 2 días de muerto. Entonces, Yo tenía la chikungunya. ¿cómo tú utilizas tu mayor arma en tu peor proceso? Tú sabes que esa es una parte muy difícil, ¿tú sabías? Porque cuando tú estás siendo procesado, tú sientes que Dios totalmente te abandona.
Tú sientes que totalmente las promesas que Dios te dijo nunca se van a cumplir. Tú no ves a nadie en tu desierto. Y cosas que me pasó, o sea, una palabra dada por Dios. Porque recuerdo que en ese tiempo Dios había usado a alguien que dijo, para este tiempo, 2014, vas a tener tu hijo en tu brazo. Y resulta que yo lo perdí. Y no tanto es el proceso que yo pasé, porque a mí yo pasé un proceso quirúrgico terrible, que muchas veces las mujeres no cuentan. ¿Tú diste a luz a tus 3 hijos o se murieron antes de ser? El primero, lo tuve que empujar muerto. Ay, Dios mío, Dios. ¿Y tú lo viste? Gracias a Dios que en ese momento cuando le iba a expulsar me taparon los ojos, pero tenía 2 días de muerte. Y Dios te libró de la muerte. Porque yo he escuchado casos donde si se muere el bebé, también se muere la madre. Exactamente. Dios a mí me libró, pero son cosas que mucha gente no lo va a entender. También tuve que escuchar después de 3 pérdidas, ¿qué es lo que ella ha hecho tan grande que no sale de un proceso? Son una de las palabras que me materializaba bastante en la mente. O sea, ella es una pecadora, porque es que esa muchacha no sale, la que pierde los muchachitos. Esa muchacha tiene problemas, porque que ella no le va bien. Desde que sirve al Señor, un proceso de liberación, un proceso que por nada me ponía mala, que se acaba grave. O sea, muchísimas situaciones, Tania. Si yo quiero iniciar mi ministerio como adoradora, ¿cómo debo de hacerlo? ¿Cuáles serían los pasos ya concluyendo esta parte? Bueno, yo creo que para tú poder iniciar tu proyecto, primeramente tú tienes que ser dirigida, o sea, por el Señor. Tú no puedes hacer las cosas porque tú cantes lindo, porque hay muchos cantantes que están cantando y se llaman adoradores. Tú tienes que entender cuál es, o sea, lo que Dios ha puesto en tus manos, que se pueda regir lo que Él te dio. Tú te vas a dar cuenta porque Dios mismo se va a encargar de poner todo lo que te haga falta. Ahora hay una parte que te corresponde a ti trabajarla. Que es esa parte interna que muchas personas no están trabajando. Wow, Dios mío. No ser cántaros vacíos, no ser sepulcros blanqueados, por fuera muy bonito, por dentro putrefacto. Esto fue un milagro en ti. Hasta la próxima.